Un joven llamado Iván siempre había tenido una curiosidad insaciable por todo lo que existía en las partes más oscuras de Internet. A menudo pasaba horas navegando por foros, blogs clandestinos y sitios olvidados por la mayoría. Le fascinaba el misterio que rodeaba a la Deep Web, ese vasto océano subterráneo de información y actividades que la mayoría prefería ignorar. Había escuchado historias sobre subastas ilegales, mercado negro y otras actividades macabras que se desarrollaban allí, pero nunca imaginó que alguna vez se adentraría en uno de esos sitios. Una noche, después de semanas de investigar, Iván encontró lo que buscaba: una subasta exclusiva en la que, según los rumores, se vendían objetos raros y servicios imposibles de conseguir por medios legales. El sitio tenía una apariencia sencilla, sin adornos ni publicidad. Era tan oscuro como el mundo en el que operaba. Iván, sintiendo la adrenalina de lo prohibido, entró sin pensarlo dos veces. Al principio, el sitio parecía lo que esperaba: fotos de objetos extraños y codiciados, relojes de lujo, antigüedades robadas, piezas de arte sin procedencia clara. Los precios eran altísimos, fuera del alcance de cualquier persona común. Iván pensó que eso era todo, que la mayor parte de la subasta era simplemente un comercio ilegal, aunque no del todo moral. Pero algo le llamó la atención. En una de las páginas, justo al final de la lista de objetos, apareció un lote con un título ambiguo: lotes especiales, elementos únicos. Su curiosidad lo llevó a hacer clic. La página cargó lentamente, mostrándose un listado de fotos inquietantes. En la primera imagen había una habitación pequeña, con una mesa de madera en el centro. Atado a la mesa había un hombre, visiblemente exhausto, con una mirada de desesperación. La descripción decía que el lote consistía en servicios especiales, pero lo que realmente se ofrecía era lo que Iván no quería aceptar: personas, secuestradas, tratadas como mercancía, personas que habían desaparecido, que ahora estaban a la venta en ese sitio. El terror le recorrió la espalda cuando vio que los compradores no solo pujarían por el precio de un objeto, sino por la vida misma de aquellos que eran puestos en la subasta. La página mostraba fotos de personas, algunas con rostros cubiertos, otras ya casi irreconocibles. Eran seres humanos convertidos en productos, en una subasta macabra. Iván no podía creer lo que veía, pero aún así no pudo dejar de mirar. La subasta no se limitaba solo a personas secuestradas, también incluía servicios como tortura y otros actos inimaginables. Pero pronto, algo mucho más oscuro comenzó a tomar forma. Iván, en su intento por huir del sitio, notó que su IP ya estaba siendo rastreada. El sitio parecía tener la capacidad de localizar a sus visitantes, y en su desesperación por desconectarse, Iván notó que las luces de su habitación comenzaron a parpadear, como si alguien estuviera manipulando la electricidad. El joven cerró la página rápidamente y apagó su computadora, pero no pudo evitar la sensación de estar siendo observado. El miedo comenzó a apoderarse de él. Decidió no salir de casa esa noche, pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba las caras de las personas en la subasta, esas personas cuyo destino ahora era incierto. En su mente, las imágenes de la subasta se repetían, se intensificaban, volviéndose cada vez más aterradoras. A la mañana siguiente, cuando Iván decidió salir a comprar algo de comida, se dio cuenta de algo aún más espantoso. Alguien lo seguía. El hombre no era una persona común. Vestía un abrigo largo y oscuro, con una capucha que le cubría parcialmente el rostro. Iván intentó cambiar de dirección, pero el hombre lo seguía con una calma aterradora. No era una coincidencia. Iván aceleró el paso, pero el hombre se mantenía a su lado, como si ya supiera hacia dónde se dirigía. Iván, aterrorizado, se detuvo frente a una tienda y se giró para enfrentarlo, pero el hombre no estaba allí. No había señales de él, como si nunca hubiera estado presente. El miedo creció dentro de Iván. Decidió regresar a su casa sabiendo que algo más siniestro estaba sucediendo. Al regresar, se dio cuenta de que su computadora estaba encendida. Nadie más podía haberla encendido, y él había apagado todo antes de salir. Con un nudo en el estómago, Iván se acercó a la pantalla. La página de la subasta estaba abierta nuevamente, pero algo era diferente. Esta vez una nueva foto estaba en el lote, y lo que vio lo hizo casi caer de rodillas. Una foto de él mismo, tomada desde el exterior de su ventana.
Era una imagen clara de él dentro de su propia casa. La fotografía había sido tomada con una precisión inquietante. No recordaba haber visto al hombre de antes, pero ahora la evidencia era irrefutable. Lo estaban observando. Alguien había colocado su rostro en una subasta y ahora era uno de los objetos en venta. La sensación de horror lo paralizó. El joven intentó desconectar la computadora una vez más, pero antes de que pudiera hacerlo, vio cómo la imagen de su propia cara desaparecía de la pantalla, seguida por una fecha y una hora. Esa noche, Iván sintió el pánico recorrer cada fibra de su ser. Decidió hacer todo lo posible por escapar, pero el terror lo había alcanzado demasiado tarde. A medida que la noche se cernía, la puerta de su casa comenzó a golpear de manera insistente. Al principio pensó que era solo la paranoia, pero cuando las golpizas se volvieron más fuertes y repetitivas, supo que no podía ignorarlas. Miró por la ventana y vio un coche negro estacionado frente a su casa. En su interior, se distinguían figuras sombrías que lo observaban fijamente. Iván comenzó a correr hacia la salida trasera, pero al intentar abrir la puerta trasera, se dio cuenta de que alguien ya la había bloqueado desde fuera. Estaba atrapado. Los segundos se convirtieron en horas mientras Iván escuchaba los ruidos del coche acercándose más y más a su casa. Algo le decía que no podía quedarse allí. En su desesperación intentó contactar a la policía, pero cuando marcó el número de emergencia, la voz al otro lado solo le susurró unas palabras escalofriantes. «Estás en la subasta. Ya no hay vuelta atrás». Iván colapsó sobre el suelo sintiendo que su respiración se entrecortaba. Sabía que no había escape posible. Su vida había sido puesta a la venta y pronto sería otro de los compradores en ese sitio macabro. Cuando los golpes en la puerta cesaron, una calma espantosa invadió la casa. Iván sabía que ya no era libre. El teléfono sonó. Al descolgar, escuchó una voz fría y mecánica que le dijo: «El lote ha sido vendido. Bienvenido a la subasta». En ese momento, Iván comprendió que, al igual que las personas en la subasta, él también había sido marcado. Ya nada lo salvaría de lo que estaba por sucederle. En el momento en que los compradores llegaran a su puerta, su destino estaría sellado, y su vida sería otro macabro trofeo en una subasta sin fin. Un programador llamado Samuel Valdés llevaba años trabajando para una de las empresas de tecnología más prestigiosas del mundo. Su vida, aunque aparentemente estable, estaba marcada por un agotamiento constante debido a la presión laboral y la desconexión de su vida personal. Un día, mientras estaba revisando su bandeja de entrada, vio algo que jamás imaginó encontrar: un correo anónimo con el asunto reto de programación. El contenido del mensaje era breve, casi desconcertante. «Si eres tan bueno como dicen, acepta el reto. Te esperaré en el enlace. Consecuencias por no participar: la muerte de tus seres queridos». Al principio pensó que se trataba de una broma. Había oído hablar de retos y concursos en la red oscura, pero nunca había tenido interés en ellos. Sin embargo, la amenaza implícita lo dejó inquieto. Aunque era consciente de los peligros de la Deep Web, la curiosidad lo empujó a hacer clic en el enlace. En el instante en que lo hizo, su pantalla parpadeó, y su computadora se bloqueó por unos segundos. No había vuelta atrás. El enlace lo llevó a un sitio oscuro, con una interfaz simple pero ominosa. Un mensaje apareció en la pantalla. «Bienvenido al reto. Tienes 24 horas para completar la primera tarea. Si no lo haces, te enfrentarás a las consecuencias». Samuel sintió una punzada de terror al leer esas palabras. Los segundos pasaban rápidamente, y no tenía idea de qué se trataba el reto. El primer desafío era un código simple, pero con un giro macabro. Debía crear un programa capaz de destruir un archivo, pero no cualquier archivo. Un archivo que contenía datos sensibles de una persona. Al abrir el archivo, vio que contenía información sobre su propia vida, incluso detalles que jamás había compartido con nadie. No solo era un reto de programación, era una amenaza directa. La clave era destruir ese archivo para avanzar, pero al hacerlo, debía seguir un proceso exacto para evitar que el sistema lo rastreara. Samuel completó la tarea con aprensión, sabiendo que cualquier error podría costarle la vida de alguien cercano. Cuando terminó, el correo volvió a sonar en su bandeja de entrada, pero esta vez no era solo un mensaje. Era una foto de su madre, tomada mientras caminaba sola por la calle.
Samuel sintió que el miedo se apoderaba de su pecho. La amenaza era real, y no podía detenerse. El segundo reto fue aún más aterrador. Samuel debía ingresar a un foro de la Deep Web, donde un conjunto de datos sobre personas desaparecidas estaba en constante actualización. Su tarea era infiltrarse en el foro y obtener un archivo encriptado que contenía información sobre una víctima específica. Un hombre llamado Juan Pérez. Un nombre que Samuel no reconocía. El archivo debía ser entregado en 48 horas, o la persona desaparecería en la vida real. Con la creciente presión y el miedo palpitando en su mente, Samuel logró acceder al foro. Lo que encontró lo horrorizó. Una lista interminable de personas desaparecidas, algunas con detalles escalofriantes sobre sus últimas horas. Sin embargo, lo que más le aterró fue el hecho de que el archivo que debía obtener estaba marcado con una advertencia. No lo abras si no quieres que tu familia pague el precio. La tarea no era solo obtener el archivo, era hacerlo de manera limpia sin dejar rastros. Samuel sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero no podía dar marcha atrás. Después de horas de intentar descifrar el código de acceso, finalmente lo logró. Sin embargo, al abrir el archivo, la información era aún más macabra. El archivo contenía detalles sobre Juan Pérez, pero al final, había una advertencia para Samuel. Tu madre está cerca del siguiente objetivo. No falles. El tercer desafío fue el más escalofriante. Samuel fue contactado por el mismo remitente anónimo, quien le presentó un dilema espantoso. Debería elegir entre dos personas que aún estaban con vida, su madre o su esposa. Solo una de ellas podría sobrevivir, y Samuel debía decidir cuál. El mensaje le ordenó que, si quería salvar a su familia, debía demostrar que podía tomar decisiones difíciles. Samuel, paralizado por el miedo, comprendió que el objetivo era mostrar su capacidad para hacer sacrificios, incluso si esos sacrificios significaban la vida de alguien cercano. Sin embargo, lo que más lo perturbó fue el siguiente mensaje que apareció en su pantalla. La vida de tu esposa está en manos de un desconocido. Si decides mal, ella será la siguiente en caer. Samuel luchó por mantenerse calmado mientras veía cómo su esposa y su madre aparecían en su pantalla, sin saber que estaban siendo observadas en ese mismo instante. Tenía que elegir, pero no podía. Cada vez que intentaba tomar una decisión, su mente le jugaba una mala pasada. Los segundos se convirtieron en minutos y la presión sobre sus hombros se volvió insoportable. La última advertencia fue clara. Si no decides pronto, ambas morirán. Finalmente Samuel eligió. Pero lo que no sabía era que al tomar esa decisión, no solo estaba arriesgando su vida, sino también la de la persona que menos esperaba. El último desafío llegó de manera inesperada. Samuel se encontró frente a un programa que debería crear en tiempo real. Este código no solo tenía que ser perfecto, sino que debía proteger a su familia de un destino fatal. Mientras intentaba descifrar la tarea, comenzó a recibir mensajes de su esposa y su madre, quienes a través de sus teléfonos le pedían ayuda. Samuel no podía explicarlo, pero algo no estaba bien. Algo en su entorno estaba cambiando. La sensación de peligro se intensificó. En su desesperación por terminar el código, las luces de su casa comenzaron a parpadear. Al mirar por la ventana, vio cómo una figura oscura se acercaba. Era como si todo en su vida hubiera sido orquestado por una fuerza mayor, pero Samuel ya no podía huir. El reloj marcaba los últimos minutos. Cuando logró terminar el código, el mensaje final apareció en su pantalla. La cuenta atrás ha terminado. Ahora deberás ejecutar el código y enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Samuel dudó, mirando el código final. Era su única esperanza, pero también su condena. Al ejecutarlo, un grito desgarrador resonó en la casa. El código era una trampa. Al ejecutarlo, lo que realmente hizo fue liberar una serie de datos que expusieron a Samuel a la red. La amenaza era mucho mayor de lo que había imaginado. El código había sido diseñado para rastrear a las víctimas que pasaban por la red, y Samuel no solo había sido uno de los elegidos, era parte de un experimento mortal de un grupo desconocido que se alimentaba de la desesperación humana. Al final, la figura oscura que se acercaba a su casa no era otro que su futuro, su reflejo. No había escapatoria. Samuel, al igual que las otras víctimas, se convirtió en parte de un juego mortal sin fin. La Deep Web no solo era una red de codificación,
Era una red que controlaba las vidas de las personas, las destrozaba una por una. Lucía siempre había sido un joven curioso, siempre en busca de lo prohibido. A los 19 años había comenzado a explorar la Deep Web, atraído por su misterio y las historias escalofriantes que había escuchado. Desde tráfico de información confidencial hasta mercados oscuros de todo tipo, la sensación de estar tocando algo ilícito y desconocido lo emocionaba. Un día, navegando por foros clandestinos, encontró un enlace que prometía una nueva experiencia de Snapchat, una versión modificada aparentemente más real y peligrosa. El mensaje decía que solo los más atrevidos podían acceder a ella. Era todo lo que necesitaba para poner a prueba su valentía. Sin pensarlo demasiado, descargó la aplicación, ansioso por experimentar lo que muchos consideraban un mito en la red oscura. Al principio todo parecía normal. La interfaz era idéntica a la original, con las mismas funcionalidades. Pero pronto, algo extraño sucedió. Recibió un mensaje directo de un usuario desconocido. El mensaje decía solo una palabra: hola. Lucía no pensó mucho en ello. Creyó que se trataba de un mensaje automático o de un usuario aburrido. Pero al instante, recibió otro mensaje: sé lo que estás pensando. El joven comenzó a sentirse incómodo, pero intentó racionalizarlo. ¿Quién podría saber lo que pensaba en ese momento? Decidió ignorar el mensaje y seguir explorando. Sin embargo, la sensación de ser observado no lo abandonó. A cada notificación de mensaje su corazón latía más rápido. Cada vez que abría la aplicación, el mismo usuario le enviaba una nueva amenaza velada: te estoy mirando ahora mismo. Al principio pensó que se trataba de una broma, pero algo en su interior le decía que no lo era. La incomodidad comenzó a crecer cuando, al mirar las historias de sus amigos en Snapchat, notó que el desconocido había estado viendo las mismas imágenes, comentando con una frialdad escalofriante. Sabía cosas sobre él que nadie más sabía. No solo eso, su ubicación también parecía ser revelada cada vez que abría la aplicación. Un día, Lucía se despertó y vio un mensaje aterrador: estás en mi radar. La cuenta atrás ha comenzado. En ese momento la pantalla de su teléfono comenzó a parpadear de manera errática, y el nombre del usuario desapareció, dejando solo una imagen de su propia casa. En la foto, una sombra oscura estaba parada frente a la ventana de su habitación, visible solo en el reflejo de la ventana. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Cómo era posible que alguien pudiera saber dónde vivía? Desesperado trató de borrar la aplicación, pero descubrió que ya era demasiado tarde. Cada vez que intentaba desinstalarla, la app regresaba al teléfono como si tuviera vida propia, volviendo a instalarse en cuestión de segundos. Era una pesadilla interminable. Cuando intentó cambiar su número y bloquear el acceso a su cuenta, se dio cuenta de que la red de esta app maldita estaba mucho más integrada en su vida digital de lo que pensaba. Cada uno de sus movimientos era seguido. Cada mensaje que recibía lo estaba viendo alguien más. El joven, asfixiado por el pánico, comenzó a tomar medidas drásticas. Apagó su teléfono, desconectó su internet y empezó a buscar respuestas desesperadas en foros de la Deep Web, donde otros usuarios hablaban de la misma experiencia aterradora. La mayoría de ellos hablaban de un juego en el que los participantes eran acosados hasta llegar a un punto de desesperación total, donde el único escape era perderse en las sombras del anonimato de la web. Sin embargo, muchos de ellos también hablaban de personas que, al intentar escapar, nunca más volvieron a ser vistos. El reloj avanzaba y la angustia se apoderaba más de él. Decidió no salir de casa por miedo a que el extraño lo estuviera vigilando. Sin embargo, cuando miró fuera de su ventana, vio algo aún más aterrador. En la calle, entre las sombras de la noche, había una figura, un hombre con una máscara negra, inmóvil, observando su casa. Su rostro era invisible, pero la presencia era tan intensa que Lucía sintió como si lo estuvieran mirando directamente a los ojos. El miedo se apoderó de él y comprendió que el hombre detrás de la máscara había estado observando cada uno de sus pasos. El siguiente mensaje fue el golpe final: te estoy esperando. La puerta está abierta. El joven no podía creerlo. Miró hacia su puerta, estaba abierta. Había cerrado la puerta con llave hacía horas. Pero ahora, allí estaba, ligeramente entreabierta, como si alguien la hubiera abierto desde dentro. El miedo lo paralizó.
En un impulso de pánico, salió disparado de su habitación, bajó las escaleras y salió por la puerta trasera de su casa. No importaba a dónde fuera, solo necesitaba escapar de esa pesadilla. Corrió por las calles oscuras, sin rumbo fijo, sin saber qué más hacer. Cada vez que miraba su teléfono, el mismo usuario estaba allí, enviándole mensajes. «¿No te vas a escapar?». Mientras huía, el aire a su alrededor se volvió más pesado, como si la oscuridad misma lo estuviera persiguiendo. La sensación de que algo estaba al acecho era insoportable. Finalmente, después de horas corriendo, decidió refugiarse en un café 24 horas, un lugar lleno de gente, creyendo que ahí podría estar a salvo. Pero al encender su teléfono para verificar si ya estaba fuera del alcance del acosador, vio una notificación nueva. Esta vez no era un mensaje de texto, era un video. Abrió el archivo y lo vio. En la grabación estaba él, sentado en el café, mirando su teléfono con una expresión de horror. La cámara que había grabado el video estaba oculta, pero claramente apuntaba a él. La grabación terminó con una risa fría y distorsionada. El video era reciente, solo unos minutos antes. El joven comenzó a entender que no estaba a salvo, ni en este café ni en ningún otro lugar. El acosador siempre estaría cerca, siempre lo estaría observando. Y la única forma de escapar era desaparecer. Al día siguiente un mensaje final llegó. «Ya no estás en el mapa, pero nunca podrás escapar de mí». La app finalmente dejó de funcionar. El teléfono de Lucía comenzó a apagarse por completo, y él nunca volvió a aparecer en ninguna parte. Lucía finalmente se desvaneció de la existencia. No estaba muerto, pero tampoco estaba vivo. En el silencio de la Deep Web, su nombre fue absorbido por la oscuridad. Nadie volvió a verlo ni a escucharlo, y la leyenda del Snapchat oscuro se convirtió en otro oscuro mito para los curiosos de la red, mientras el acosador seguía esperando, listo para elegir su próxima víctima. Era una noche como cualquier otra cuando Martín decidió dar un paso más hacia lo prohibido. La oscuridad de su apartamento era absoluta, salvo por la luz tenue de la pantalla de su computadora. Había escuchado historias, rumores que hablaban de objetos, secretos y personas a los que solo se podía acceder a través de los recovecos más oscuros de Internet, la Deep Web. La mayoría de las personas que se adentraban allí buscaban algo prohibido, algo que, en muchas ocasiones, no podía ser deshecho. Martín no era diferente. No lo hacía por morbo, sino por curiosidad. Quería saber, aunque no estaba seguro de qué. En la pantalla, una página sin nombre cargaba lentamente. Solo una dirección larga y confusa adornaba la barra de navegación. Había un artículo que le llamó la atención. Caja misteriosa, lo que no deberías abrir. El simple hecho de ver esa oferta lo inquietó, pero al mismo tiempo, algo en su interior le impulsó a hacer clic. Si otras personas podían, ¿por qué no él? El intercambio fue rápido, sin preguntar mucho más que una dirección de envío. Un par de días después la caja llegó. Era pequeña, sin etiquetas, con una extraña capa de polvo que parecía haber viajado más allá de los límites de la cordura. El embalaje era completamente anónimo, sin señales de un remitente. Un presentimiento recorrió la columna vertebral de Martín. Sin embargo, sus manos no temblaron. Abrió la caja. Dentro había una vieja cámara de fotos Polaroid, algunas cintas VHS y una nota escrita a mano. La nota decía lo siguiente: «Mira con cuidado. Si abres esto ya no hay vuelta atrás». La inquietud aumentó en su pecho, pero la curiosidad ganó. Primero tomó la cámara y observó la pequeña pantalla de la Polaroid. En ella la imagen era clara, pero perturbadora. Era una foto de una casa, oscura y desordenada, con la luz de una lámpara tenue iluminando una esquina. En el centro de la fotografía, una figura sin rostro se encontraba de pie, su presencia envolviendo la escena con un aire inquietante. Un frío recorrió su cuerpo. Con algo de cautela, pero aún con una extraña sensación de fascinación, Martín buscó la cinta VHS. La metió en el reproductor y observó con nerviosismo cómo el video comenzó a reproducirse. En la pantalla, lo que parecía ser un simple video casero de una fiesta se convirtió en una escena mucho más oscura y perturbadora. El sonido era inconfundible. Al principio, solo había risas, conversaciones y música, pero de repente, la cámara empezó a moverse erráticamente, y la pantalla se oscureció brevemente. Cuando la imagen volvió, se veía a un hombre, aparentemente inconsciente, amarrado a una silla.
Un grupo de personas, sus rostros cubiertos por máscaras, rodeaban al hombre. El rostro del prisionero estaba deformado por el terror. La cámara seguía grabando mientras uno de los hombres levantaba un cuchillo. La imagen se congeló en ese momento. Martín se quedó inmóvil, el corazón martilleando en su pecho. No sabía qué hacer. Podía haber apagado el televisor, haber tirado la caja, haber olvidado todo, pero algo lo detenía. La sensación de que algo mucho más grande y oscuro estaba detrás de esa imagen lo mantenía atrapado. Al día siguiente, la ansiedad no lo dejó en paz. El recuerdo del video, la imagen congelada del hombre, lo acosaban constantemente. No podía dejar de pensar en el misterio detrás de esa foto, en las personas que se encontraban allí, en lo que habían hecho. Había visto algo que no debía ver, algo que se lo llevaría a lugares donde nunca había imaginado estar. Una semana pasó, pero las inquietantes sensaciones no desaparecieron. La paranoia se apoderaba de él. Cada ruido en la calle, cada sombra fuera de su ventana lo hacía volverse nervioso. Sentía que algo lo observaba. Sus pasos se hacían más apresurados, sus miradas más desconfiadas. A cada instante, sentía el peso de ser perseguido, de estar siendo observado, aunque no podía concretar de dónde venía esa sensación. La primera llamada llegó una noche. Martín estaba en su apartamento, viendo televisión, cuando el teléfono fijo sonó. No solía recibir llamadas a esa hora. Contestó con voz tensa. ¿Quién es?, dijo, aunque ya sabía que no sería una llamada normal. La voz al otro lado de la línea era profunda y rasposa, como si perteneciera a alguien que hubiera estado fumando durante años. Sabemos lo que hiciste. Sabemos lo que viste. Martín sintió el sudor frío recorriéndole la espalda. No pudo responder, y la llamada se cortó sin dar más explicación. Al día siguiente, las amenazas empezaron a llegar por correo electrónico. Mensajes llenos de advertencias, con frases como «Te vimos anoche» o «Nunca escaparás de esto». En una de las imágenes adjuntas, vio su propio rostro tomado de manera furtiva, como si alguien hubiera estado observándolo. Sintió el terror recorrerlo hasta los huesos. La paranoia se transformó en terror absoluto. Las amenazas no cesaron. Los correos se volvieron más explícitos, describiendo su día a día con una precisión aterradora. Nadie más sabía lo que había visto. Nadie más podía saber sobre la caja, la cámara, el video, excepto quienes lo perseguían. Martín intentó cerrar todas sus cuentas en línea, desaparecer del radar digital, pero cada intento era inútil. Los mensajes seguían llegando, y más personas comenzaron a aparecer en su vida. La policía, que había llamado para hacer una investigación tras recibir una denuncia sobre su paradero, también se convirtió en un problema. Decía que su caso había sido abierto, pero lo que veía en sus rostros cuando le preguntaban sobre el contenido de la caja no lo tranquilizaba. Había algo oscuro en ellos, algo que no podía entender, pero que estaba claramente presente. Una noche, tras ver una sombra a través de su ventana, decidió huir. No le quedaba otra opción. Hizo lo que nunca había pensado hacer. Recogió lo necesario, apagó todas las luces de su departamento y se escapó al amanecer sin dejar rastro. Sin saber a dónde ir, sin saber si eso sería suficiente para escapar de lo que le perseguía. Los días transcurrieron y Martín cambió de lugar. Se refugió en casas vacías, en hoteles baratos y lugares apartados, pero el miedo no lo dejó. La sensación de estar siendo seguido lo atormentaba en cada paso, y cada sonido en la oscuridad lo ponía al borde de la locura. Llegó a perder la noción del tiempo. De repente, un día se dio cuenta de que había llegado a una ciudad desconocida, lejos de todo, pero, al mirar una tienda en la calle, reconoció algo que había visto antes. Una foto, la misma figura sin rostro de la Polaroid que había encontrado en la caja, en el escaparate de la tienda. En ese momento, supo que ya no había forma de escapar. Había caído en una trampa mucho más grande de lo que imaginaba. De repente el sonido de un motor lo alertó, y al girarse vio una figura acercándose a él, cubierto con una máscara. Sabía lo que esto significaba. Ellos lo habían encontrado. Un par de hombres lo rodearon. No había escape. En su último intento de huir, Martín corrió, pero una fuerza lo sujetó y lo arrastró hacia la oscuridad. El último mensaje que vio fue una imagen que apareció en su teléfono móvil. Una foto de él mismo,
tomada mientras luchaba por escapar con el mensaje: "El velo del olvido te ha reclamado". Martín desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo nunca fue encontrado. Las personas que lo conocían desaparecieron de la faz de la tierra, y nadie volvió a hablar de él. La caja, la cámara, las cintas, todo fue destruido por los mismos que lo habían atraído a este destino. Lo único que quedó fue el eco de sus últimos pasos, y la sensación de que, alguna vez, él también fue una pieza más en el juego que solo aquellos que se atreven a mirar más allá de lo visible conocen. El aire en la pequeña habitación de la casa de las hermanas parecía pesado, como si el tiempo se hubiese detenido. Clara y Ana se miraban entre sí, sus ojos reflejando una mezcla de emoción y miedo. Aquel día habían comenzado lo que ellas pensaban sería solo una aventura en la Deep Web, una búsqueda que parecía inofensiva, pero que en realidad las arrastraría hacia algo mucho más oscuro de lo que jamás podrían haber imaginado. Habían descubierto un sitio web críptico a través de un foro en línea. Nadie sabía cómo había llegado allí ni quién estaba detrás de él. Se trataba de un juego, pero no un juego cualquiera. Un juego que prometía un tesoro escondido a cambio de resolver acertijos y seguir pistas que se iban presentando a medida que avanzaban. Al principio todo parecía emocionante, casi como un misterio por resolver. Una especie de entretenimiento clandestino entre miles de otros juegos virtuales. Clara, la mayor de las dos, siempre había sido la más curiosa, mientras que Ana solía ser más cautelosa. No obstante, la tentación del misterio había sido demasiado fuerte para resistirse. «Es solo un juego», decía Clara, tratando de calmar las dudas de su hermana. «Además, estamos aquí para divertirnos, ¿no? Nada de lo que podamos encontrar puede ser realmente peligroso». Ana había sido reacia al principio, pero con el paso de los días, las pistas que el juego les iba enviando comenzaban a formar un mapa que las guiaba, cada vez más cerca del objetivo final. La emoción había reemplazado el miedo, y la sensación de estar a punto de descubrir algo grande se apoderó de ellas. Las primeras pistas las habían llevado a una antigua biblioteca en línea, donde encontraron un mensaje oculto entre cientos de textos. El mensaje, codificado, era solo el comienzo de una serie de acertijos que se hacían cada vez más complejos. Sin embargo, nunca imaginaron que esa curiosidad las llevaría a la granja abandonada, un lugar que ninguna de las dos había escuchado jamás, pero que parecía estar marcado en el mapa con una precisión inquietante. La granja estaba situada en una zona remota, fuera de la ciudad, rodeada por campos de hierba marchita. No había señales de vida a la vista, ni sonidos de animales, solo el crujir del viento que pasaba entre las ramas de los árboles secos. A medida que avanzaban por el camino empedrado, el lugar parecía cada vez más desolado, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Las casas viejas y las estructuras deterioradas estaban rodeadas por un aire de abandono absoluto. La sensación de que algo estaba mal, que no deberían estar allí, comenzó a calar en ellas, pero el juego las había llevado hasta allí, y no podían dar marcha atrás. Las hermanas se adentraron en la granja. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el paisaje de un rojo oscuro. La sensación de claustrofobia se hacía cada vez más palpable. Nadie les había dicho lo que tendrían que enfrentar, y sin embargo, sabían que esta etapa del juego estaba más allá de lo que habían imaginado. Fue Clara quien vio la bolsa. Estaba enterrada a medias, casi como si alguien intentara esconderla apresuradamente. A primera vista, parecía simplemente un saco de lona, desgastado y cubierto de tierra. Pero cuando Clara la levantó, un escalofrío recorrió su espalda. Había algo dentro. Ana se acercó con cautela observando cómo Clara abría la bolsa con manos temblorosas. Al principio solo había restos de ropa vieja, pero entonces, algo más pesado cayó sobre el suelo. Una cámara, vieja, con una carcasa de metal oxidado. Las dos hermanas se miraron, y por un momento, el aire entre ellas se volvió denso, inquietante. Clara, con el pulso acelerado, levantó la cámara con cuidado, sintiendo la frialdad del metal. Ana estaba paralizada, el miedo había comenzado a calar en sus huesos. ¿Qué es esto?, susurró Ana mirando alrededor, como si la granja misma estuviera observando. Clara comenzó a revisar la cámara, y al abrirla, algo mucho más oscuro apareció. En el interior una tarjeta SD estaba pegada a la cámara, con una etiqueta desgastada que decía «Prueba».
El corazón de las dos latía más rápido al darse cuenta de que esto no era una simple pista del juego. Algo no estaba bien. Ana insistió en que deberían irse, que aquello no era parte del juego. Pero Clara, casi hipnotizada por la idea de descubrir la verdad, conectó la tarjeta en su teléfono. En ese momento, la pantalla se iluminó mostrando una grabación. La escena era difusa, pero había algo terriblemente claro. Una persona estaba atada, y frente a ella, alguien más la miraba fijamente con una sonrisa torcida, mientras la cámara temblaba. Las imágenes fueron nítidas un instante, y luego se volvieron borrosas, pero lo que vieron era suficiente para hacer que el aire en la granja se volviera aún más espeso. La persona atada estaba claramente viva, pero su rostro estaba deformado por el terror. No era un juego, era algo real, algo mucho más aterrador que cualquier cosa que pudieran haber imaginado. El pánico comenzó a apoderarse de ellas. «Tenemos que irnos. Esto no es un juego, Clara, esto es real». «Srenia», dijo Ana, su voz quebrada por el miedo. Clara, sin embargo, no podía apartar los ojos de la pantalla. La imagen se distorsionó de nuevo, y en el último fotograma visible, la cámara enfocó algo en el fondo. Una figura oscura observándolas. El sonido de pasos interrumpió el aire muerto de la granja. Al principio fue débil, casi imperceptible, pero pronto, los pasos se hicieron más cercanos. Las hermanas se giraron, pero no había nadie. Solo el silencio y la sensación de que algo o alguien estaba acechándolas. Ana fue la primera en moverse, empujando a Clara hacia la salida. Pero antes de que pudieran llegar al camino, un sonido seco y fuerte resonó en el aire. Una puerta se cerró de golpe. Las hermanas se giraron al instante. En la casa principal de la granja, la puerta estaba ahora cerrada, pero algo, o alguien, estaba dentro. El miedo se apoderó de ellas. Corrían hacia el coche, pero la distancia parecía alargarse infinitamente. Clara miró atrás y vio algo que la paralizó. Una figura oscura estaba de pie frente a la puerta de la granja, observándolas fijamente. No había sonido, solo una sombra que parecía estar fuera de lugar en la claridad de la tarde. Llegaron al coche y mientras intentaban arrancarlo, escucharon el sonido de algo pesado cayendo al suelo detrás de ellas. Ana gritó, pero Clara la calmó. Con las manos temblorosas puso el coche en marcha y aceleró hacia la carretera. La sensación de ser observadas no desapareció. No importaba cuántas veces miraran por los espejos retrovisores, la figura estaba siempre detrás, al borde de su campo de visión, en algún lugar de la oscuridad. Esa noche, después de llegar a casa, intentaron borrar todo lo relacionado con el juego de sus dispositivos. Pero el miedo seguía ahí, presente en cada rincón, en cada susurro. No podían escapar de lo que habían visto. Aquella bolsa no solo contenía evidencia de un asesinato, sino también un mensaje oculto para ellas, una advertencia de que nunca deberían haber jugado con lo que estaba prohibido. Clara y Ana nunca volvieron a hablar del juego. Sin embargo, algunas noches, mientras Clara dormía, se despertaba con la sensación de que algo estaba observándola. Y, al mirarse al espejo, a veces creía ver una sombra que se movía detrás de ella, como una figura que había decidido seguirlas. El tesoro que habían buscado no era de oro ni joyas, sino algo mucho más siniestro. Un juego que las había marcado para siempre, dejando una huella de terror imposible de borrar. Eran las 3 de la mañana cuando el grupo de amigos decidió que no había nada mejor que hacer en una noche de borrachera que explorar la oscuridad digital, un territorio donde el morbo y el misterio siempre encontraban su espacio. La risa nerviosa se mezclaba con el sonido de las botellas vacías que rodaban por el suelo del departamento. La luz débil de la pantalla del ordenador era la única fuente de iluminación, y la ventana cerrada no dejaba entrar ni el aire fresco ni la noche estrellada. Tomás, el más audaz de todos, había sido el primero en sugerir entrar a la Deep Web. Sus amigos, medio incrédulos, aceptaron con un par de sonrisas nerviosas, pero sabían que ninguno de ellos lo haría solo. La promesa de ver algo prohibido, algo que pocos se atrevían a experimentar, los arrastró rápidamente a ese mundo oculto. Sabían que no había vuelta atrás. «¿Seguro que esto no es ilegal?», Srenia preguntó Sofía, siempre la más cautelosa del grupo, mientras sus dedos titubeaban sobre el teclado. «Relájate, Sofía. Esto es solo por diversión», respondió Tomás, dando un sorbo a su cerveza. «Miren esto», dijo,
sonriendo mientras miraba la pantalla con ojos vidriosos. He encontrado un enlace. Este sitio tiene un buen número de usuarios. Era un sitio oscuro, con un fondo negro y letras rojas que parpadeaban. Los vídeos, las imágenes y los enlaces sin ningún tipo de filtro o advertencia llenaban la página. Cada palabra escrita parecía impregnada con una sensación inquietante. Pero como cualquier adolescente curioso, decidieron seguir adelante, atraídos por esa sensación de peligro que ofrecía el simple hecho de estar ahí. «Vamos a ver qué hay aquí», dijo Tomás, y en un par de clics, la pantalla se llenó con un video titulado «El juego de la mente». La descripción era vaga, solo un par de palabras que no decían mucho, pero lo que veían era suficiente para hacer que un escalofrío recorriera sus espaldas. El video comenzó con una imagen en blanco y negro de una sala vacía, seguida de una puerta que se cerraba con un sonido seco. Luego la cámara se centró en una figura atada a una silla, con una capucha negra cubriéndole la cabeza. «¿Qué demonios es esto?», Srenia murmuró Sofía, pero nadie respondió. Los ojos de todos estaban fijos en la pantalla. La imagen era tan vívida, tan real, que parecía que podían oler el aire viciado de la sala. A medida que avanzaba el video, la tortura comenzaba. La figura atada no reaccionaba, ni un solo movimiento, ni una sola queja. La cámara seguía enfocando la escena, mientras los gritos y los sonidos de los golpes resonaban a través de los altavoces. Ninguno de ellos se atrevió a desviar la vista. La combinación de terror y fascinación los mantenía inmóviles, incapaces de apartarse. Cuando el video terminó, la pantalla se quedó en negro por un momento. Un mensaje emergió lentamente en letras rojas. «Esto es solo el principio. ¿Estás listo para jugar?». Tomás intentó reírse, pero la broma no llegó. La atmósfera en la habitación se había vuelto espesa, como si algo más estuviera presente, observándolos. Nadie dijo nada durante varios minutos, hasta que finalmente Sofía rompió el silencio. Esto no está bien», susurró. «Deberíamos salir de aquí». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el ordenador comenzó a hacer ruidos extraños, como si un archivo se estuviera descargando sin su consentimiento. La barra de progreso avanzaba rápidamente hasta llegar al 100%, y la pantalla se iluminó con un archivo titulado «La sombra del jugador». El archivo era grande, mucho más grande que cualquier cosa que hubieran descargado antes. «¿Lo abrimos?», preguntó Juan, el más curioso del grupo, con una mezcla de miedo y excitación en la voz. «Ni lo toquen», ordenó Sofía, aunque no pudo evitar mirar con un sudor frío en la frente. «¿Y si es un virus?». Tomás, sin embargo, ya había hecho clic. El archivo se abrió, y lo que vieron en la pantalla fue aún más perturbador que el video anterior. Era una serie de clips, cada uno más gráfico y aterrador que el anterior. Una mujer amordazada, un hombre empujado a un abismo, un niño con los ojos vacíos. Los vídeos eran crudos, sin filtros, y cada uno parecía un retrato de la desesperación humana más profunda. «¿Esto es real?», Swing preguntó Juan, temblando mientras miraba la pantalla. «¿De dónde sacaron esto?». Antes de que alguien pudiera responder, el sonido de la puerta del apartamento se escuchó claramente. Pero no era el timbre ni un simple golpe, era un sonido bajo, casi como un susurro. La puerta tembló levemente, como si alguien o algo estuviera golpeándola suavemente. «¿Quién está ahí?», Srenia Sofía, levantándose rápidamente de su silla. Nadie respondió, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte, como si la puerta estuviera siendo empujada desde afuera. El grupo se miró, confundido y asustado. No había nadie más en el departamento. Nadie. Tomás se acercó a la puerta y miró a través de la mirilla. No había nadie en el pasillo, pero al alejarse, vio algo extraño. En la pantalla del ordenador, el último video había cambiado. La imagen era de su propio departamento. La cámara estaba enfocada en su sala, y una sombra borrosa se deslizaba por el pasillo. «¿Lo vieron?», Srenia, dijo Tomás con la voz quebrada. Esto está grabando». En ese momento el sonido de un clic seco resonó, y de repente la pantalla comenzó a parpadear. Los amigos intentaron apagar el ordenador, pero no pudieron. La computadora estaba fuera de control, y las luces en la habitación comenzaron a titilar, creando sombras inquietantes en las paredes. De repente uno de los videos se detuvo. La imagen de una figura encapuchada apareció en la pantalla,
mirando directamente a la cámara. La figura parecía reconocer a cada uno de ellos, mirando con una intensidad aterradora. ¿Quiénes son? Component Placement, preguntó la figura, su voz distorsionada y distante. ¿Están listos para jugar? Los amigos retrocedieron, temblando de miedo. Nadie se atrevió a mover un músculo. Los segundos se alargaron hasta sentirse como horas. Luego el teléfono de Sofía vibró. La pantalla mostró una notificación. Mira hacia la esquina. Sofía, aterrada, miró hacia la esquina de la habitación. No había nada, solo sombras. Pero cuando miró nuevamente algo se movió, algo en la esquina oscura. Un par de ojos brillaban en la oscuridad, observándola. ¡Dios mío! Srenia, gritó Sofía dando un paso atrás. La figura en la esquina se desvaneció tan rápido como apareció, y un susurro helado recorrió la habitación. «No escaparás». Aterrados, intentaron salir, pero la puerta no se abría. Golpearon la madera, gritaron, pero no hubo respuesta. El miedo se apoderó de ellos por completo cuando vieron que, en el espejo del pasillo, reflejaban las sombras de las figuras que los perseguían. No podían escapar. El sonido de los clics siguió en sus oídos, y los videos de la tortura comenzaban a reproducirse en sus teléfonos, incluso cuando intentaron apagarlos. Todo lo que hacían era mostrarles lo que ya habían visto, pero con más detalles, con más caras, con más sangre. Cada uno de ellos comenzó a sentir la misma presión en el pecho, como si alguien estuviera dentro de su cabeza, manipulando sus pensamientos. En su pánico intentaron hacer una llamada a la policía, pero las llamadas no se conectaban. Las luces se apagaron, y la habitación se sumió en una oscuridad profunda. No había escape. La última vez que alguien los vio, el apartamento estaba vacío, las luces apagadas, y la puerta cerrada con llave desde adentro. Lo único que quedaba en la computadora era un mensaje: el juego de la mente nunca termina. Lo que los amigos no sabían es que el archivo que habían descargado era un portal a algo mucho más grande. Aquellos que accedían a él se convertían en parte de un juego macabro, donde su mente era un objeto de manipulación. Las figuras que los perseguían no eran reales, pero las sombras que se movían dentro de sus cabezas sí lo eran. El miedo no era un simple reflejo del terror físico, sino una parte de su alma que quedaba atrapada dentro del juego. La verdadera horror era que, una vez que comenzabas a jugar, no había forma de salir. Cada vez que miraban la pantalla, cada vez que cerraban los ojos, la mente de cada uno estaba siendo observada por aquellos que controlaban el juego. Su destino estaba sellado. Los amigos nunca salieron de la habitación, porque nunca estuvieron realmente allí. Ahora, sus nombres eran solo fragmentos de una historia más grande, una historia que continuaría siendo contada cada vez que alguien más accediera al mismo enlace, y el ciclo comenzaría de nuevo. En los rincones más oscuros de la Deep Web, donde los límites de la moralidad se disuelven como sombras, un joven llamado Andrés se vio atraído por una oferta que parecía inofensiva en comparación con otros horrores que circulaban por allí. Había escuchado historias sobre personas que compraban objetos misteriosos a través de las plataformas anónimas, cosas como relojes antiguos, joyas raras o incluso cajas sin explicación, vendidas con una simple promesa: lo que está dentro cambiará tu vida. Por curiosidad y un deseo morboso de encontrar algo excitante, Andrés decidió comprar una caja. El vendedor, un perfil sin nombre con un solo mensaje críptico, había garantizado que el contenido sería único y espectacular. Pero de alguna manera, Andrés sintió que algo no estaba bien. A pesar de las advertencias internas, su mente fue arrastrada por la promesa de un objeto enigmático. Pagó la cantidad exorbitante en criptomonedas y esperó, ansioso y con una extraña sensación de temor, el paquete que llegaría en un par de días. Cuando finalmente llegó, la caja no era nada excepcional en su apariencia. Era un simple paquete de cartón, con dimensiones medianas, envuelto en cinta adhesiva de color marrón, sin marcas ni etiquetas. Sin embargo, algo en su peso era desconcertante. El paquete parecía estar demasiado lleno para ser tan liviano. Abrió con cautela, sin saber bien qué esperar. Dentro había una caja de madera envejecida por el tiempo, con grabados extraños que formaban un patrón intrincado que le dio un escalofrío al tacto. Al abrirla, Andrés encontró una serie de fotografías, todas con la misma imagen: un hombre tirado en un suelo sucio y sangriento.
El rostro de la víctima estaba parcialmente desfigurado, y aunque no había una gran cantidad de sangre, el detalle era tan real que Andrés pudo sentir el horror a través de la pantalla de su mente. No era solo el cadáver lo que lo aterraba, sino la inquietante presencia de un hombre en las fotos, un individuo que parecía estar observando al muerto con una intensidad vacía. La imagen no mostraba solo al muerto, sino a la cámara misma, como si alguien estuviera observando a Andrés desde el otro lado de las fotos. Andrés sintió que el aire se le cortaba. Se levantó y empezó a mirar las fotos una y otra vez, sintiendo una creciente opresión en su pecho. Había algo que no encajaba, algo que no podía comprender en su totalidad. El rostro del asesino era lo más perturbador de todo, porque parecía estar mirando directamente a Andrés desde las sombras de las imágenes. Nadie había dicho que el contenido de la caja fuera tan real. El joven sintió que las paredes de su habitación se acercaban, que el lugar ya no era seguro, como si algo o alguien estuviera con él. Decidió actuar rápido y llamar a la policía. Cuando la policía recibió la denuncia de Andrés, su historia fue recibida con escepticismo. Pensaron que era solo un caso más de alguien que se dejaba llevar por las leyendas urbanas de la Deep Web. Aún así, un oficial se comprometió a investigar, pero rápidamente se dieron cuenta de que las fotos eran reales. El asesino en las imágenes era un hombre que había sido buscado por la policía durante años, pero su paradero era desconocido. Las fotos eran la prueba que necesitaban para dar con él, pero Andrés pronto entendería que lo que había comprado no solo era una caja con pruebas de un crimen, sino un pasaje a una vida de pesadilla. En la siguiente madrugada, Andrés se despertó con un sonido de algo arrastrándose cerca de su ventana. Cuando se asomó, no vio nada, pero la sensación de ser observado lo envolvía. Durante las siguientes horas empezó a recibir mensajes anónimos en su teléfono. Todos decían lo mismo: no te metas en esto, es mejor que te quedes callado. Si hablas, no será solo la policía la que te encuentre. Al principio Andrés pensó que eran amenazas vacías, que alguien estaba jugando con él, pero la sensación de estar siendo seguido se intensificó cuando descubrió que sus actividades en línea estaban siendo monitoreadas. Alguien había hackeado su red privada y había comenzado a vigilar sus movimientos de cerca. La paranoia comenzó a devorarlo. Cada vez que salía a la calle, sentía que lo observaban. Las cámaras de seguridad de las tiendas parecían estar apuntando hacia él. Los coches estacionados alrededor de su vecindario parecían seguirlo a cada paso. Pero lo peor de todo era cuando empezó a ver sombras en las esquinas de sus ojos, figuras fugaces que desaparecían antes de que pudiera enfocarlas completamente. Un día, tras llegar a su apartamento, Andrés encontró un sobre en su puerta, sin remitente, solo con una imagen pegada en la parte superior. Era una foto de él, tomada desde el exterior de su ventana. En ella, Andrés estaba sentado frente a su computadora mirando una de las fotos del asesino que había encontrado en la caja. El mensaje que venía con la foto era claro: te dijimos que te quedaras callado. Desde ese momento la vigilancia fue constante. Sentía que su vida estaba atrapada en un ciclo interminable de terror. No podía salir, no podía dormir, no podía escapar. Lo peor era que, a pesar de sus esfuerzos, no podía borrar las imágenes de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del asesino observándolo. Podía oír sus pasos, sentir su respiración, aunque nunca había estado tan cerca de él. La paranoia alcanzó su punto máximo una noche en la que Andrés fue despertado por un fuerte golpe en la puerta de su apartamento. Se levantó rápidamente, con el corazón latiendo desbocado, pero al abrir, no había nadie. Solo el sonido de una risa lejana que parecía venir de algún lugar profundo, muy profundo. Sabía que la amenaza era real y que no estaba solo. Finalmente, después de semanas de huir, Andrés comprendió que no había forma de escapar. La caja no solo había desatado una serie de eventos aterradores, sino que lo había condenado a una vida de persecución. Cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, era conocido por aquellos que lo acechaban. Y a pesar de haber denunciado todo a la policía, pronto descubrió que las fuerzas que lo perseguían estaban más allá de la ley. Con cada día que pasaba, su vida se desmoronaba. Las amenazas no cesaban, y pronto, las fotos no eran lo único que le llegaba en los sobres. Recibió trozos de ropa, objetos personales y más fotos del asesino, cada vez más cercanas a su propia vida.
Era como si estuviera siendo cazado. A lo largo de los días, sus amigos y familiares dejaron de responder a sus llamadas. Nadie parecía estar a salvo. La paranoia se apoderó de él por completo. La última vez que Andrés fue visto fue en una de las calles cercanas a su apartamento, mirando con desesperación a su alrededor. Nadie sabe si fue capturado o si simplemente desapareció, pero lo que sí es cierto es que las fotos siguieron apareciendo, incluso después de su desaparición. Nadie más sabe quién está detrás de la caja, pero una cosa es segura. Andrés se convirtió en una más de las sombras en la historia macabra de la Deep Web. La caja que había adquirido Andrés no solo lo había marcado, sino que lo había convertido en un objetivo de aquellos que operan en las sombras de la web más oscura. La policía encontró pruebas suficientes para rastrear a la organización detrás de las amenazas, pero los registros digitales eran más complicados de lo que pensaban. Los que siguen el rastro de la caja saben que su próxima víctima podría ser cualquier persona que ose investigar lo que está más allá de la superficie de lo que parece ser un simple objeto olvidado. Era un hombre común, alguien que siempre había buscado hacer lo que amaba, capturar la esencia de la vida urbana a través de su cámara. Las luces de la ciudad, los edificios que parecían rozar el cielo, las sombras al caer la noche. Todo era un lienzo para sus ojos. No estaba interesado en las fotos perfectas, en la perfección del enfoque o la exposición. Solo quería retratar lo que sentía, la vida real, o eso pensaba. En el presente, el nombre de Ricardo Valdés no era el primero que venía a la mente cuando se pensaba en un fotógrafo famoso. No era un profesional, ni un novato, sino alguien que se encontraba entre esos límites grises del arte. Sin embargo, su habilidad con la cámara le permitió generar ingresos decentes a través de trabajos freelance en Internet. De vez en cuando, un cliente le pedía tomar fotos de paisajes urbanos para usarlas en algún folleto o artículo en línea. Pero todo cambió cuando un mensaje apareció en su bandeja de entrada. El mensaje era oscuro y críptico. ¿Quieres ganar dinero fácil? Haz fotos y recibe lo que desees. Lo había ignorado al principio. La Deep Web siempre estaba llena de ofertas extrañas y peligrosas, pero la promesa de una recompensa más allá de lo que él podría ganar en todo un año lo hizo reconsiderar. Hizo clic en el enlace, y así comenzó su descenso a un abismo del que no podría regresar. El primer encargo fue relativamente inocente. Un cliente anónimo le pidió que tomara fotos de un parque abandonado al norte de la ciudad. El pago sería generoso, más de lo que Ricardo habría ganado en todo un mes. La oferta parecía legítima, y el lugar, aunque desolado y siniestro, no representaba una amenaza. Tomó su cámara, se acercó al parque y disparó varias imágenes de las ruinas de un mundo olvidado. Cuando entregó las fotos, recibió una respuesta rápida. Excelente trabajo. El siguiente encargo estará listo en unos días. Al principio Ricardo se sintió aliviado. Pensó que había hecho un buen trabajo. Las fotos fueron admiradas en el foro donde se encontraban otros fotógrafos y clientes. Parecía que había encontrado una manera fácil de ganar dinero sin comprometer demasiado su moral. Pero eso cambió cuando la segunda tarea llegó. Tu siguiente encargo es diferente. Vete a la estación de trenes, pero no tomes fotos de los trenes ni de las personas. Solo enfócate en los reflejos en los charcos. Asegúrate de que la imagen sea clara, sin margen de error. Recibirás instrucciones adicionales después. No te atrevas a fallar. Era extraño, pero de alguna manera Ricardo lo aceptó. No podía dejar pasar una oferta tan grande. Cuando llegó a la estación todo parecía normal, o al menos tan normal como podía ser una estación desierta a altas horas de la madrugada. La gente no se encontraba en los andenes, y la lluvia había dejado charcos en el suelo. Mientras caminaba, sus botas crujían sobre el pavimento mojado, y la cámara estaba lista para capturar lo que él consideraba arte. Se acercó a un charco y sin pensarlo demasiado tomó la foto. El reflejo de un tren vacío se capturó perfectamente, pero algo extraño ocurrió. En el reflejo no solo estaba el tren sino también una figura. Un hombre, de pie, con una máscara blanca que ocultaba su rostro. Su presencia estaba fuera de lugar, como si fuera un error del reflejo, algo imposible. Ricardo miró alrededor, pero no vio a nadie. La figura en el charco desapareció tan rápido como había aparecido. Sintiéndose incómodo, entregó las fotos, pero no recibió un mensaje de aprobación o pago como la última vez, solo una notificación de texto. Bien hecho, pero ahora todo cambiará.
Espera el siguiente encargo. En los días siguientes, la paranoia comenzó a apoderarse de Ricardo. Se despertaba con la sensación de que alguien lo observaba. El trabajo en la Deep Web había comenzado a afectarlo de maneras que no podía controlar. Ya no podía salir a la calle sin sentirse perseguido. Los encargos llegaron con rapidez y con cada uno, las instrucciones se volvían más y más oscuras. Cada foto que tomaba parecía retorcer la realidad a su alrededor. Los lugares que antes le parecían inofensivos ahora le daban miedo. Y lo peor de todo, sentía que los sujetos de sus fotos lo observaban, como si hubieran cobrado vida propia. En el último encargo, la solicitud era más directa y más aterradora que nunca. Toma una foto de la niña, asegúrate de que la captures antes de que desaparezca. Es importante, no la dejes escapar. No entendió del todo, pero aceptó. La recompensa era enorme. No pudo resistirse. Ricardo pasó varias noches buscando a la niña. Al principio pensó que se trataría de una niña perdida en algún barrio, tal vez en un parque. Pero nada de eso ocurrió. Solo después de varios días de búsqueda, se dio cuenta de que la niña a la que se referían no estaba en ningún lugar concreto. De hecho, parecía aparecer y desaparecer de manera que no tenía sentido, como si fuera una figura fugaz, sin un lugar fijo. Fue en la madrugada del cuarto día cuando la encontró. Estaba parada en una esquina con una mirada vacía en sus ojos, como si estuviera esperando a que alguien la viera. Al principio pensó que estaba soñando, pero no era un sueño, era real. Ricardo levantó la cámara y disparó. Al instante la niña desapareció en el aire como un espectro, desvaneciéndose sin dejar rastro. La sensación de horror lo golpeó de inmediato. Algo estaba muy mal. En ese momento algo en su interior cambió. Esa fotografía lo había marcado de una forma que no podía entender. Al regresar a casa entregó la foto sin pensar en lo que estaba haciendo. Apenas una hora después, la primera amenaza llegó. No fue un mensaje, sino un video. En el video, Ricardo veía su propia casa, su familia sentada en la sala. La cámara enfocaba a su hija, que parecía dormir profundamente en el sofá, pero algo extraño ocurría. Su hija estaba mirando directamente a la cámara, a través de la pantalla. En ese momento, la niña en el video sonrió y todo se apagó. Un mensaje apareció en la pantalla. Ahora estás marcado. Tú y los tuyos. El pánico lo invadió. Sabía que la amenaza no era una simple broma. En su estómago sentía el peso de la culpa y el terror. Se dio cuenta de que no podía escapar de lo que había hecho. Era demasiado tarde. Los siguientes días fueron una pesadilla. Empezó a recibir llamadas en las que nadie respondía. La sombra de la figura de la niña comenzó a aparecer en las ventanas de su casa, aunque siempre estaba vacía cuando salía a mirar. La paranoia se apoderó de él, y el miedo se hizo cada vez más profundo. Sabía que alguien estaba vigilando cada uno de sus movimientos. Una noche su hija desapareció. Al principio pensó que había sido un sueño, pero no era así. Su hija había desaparecido sin dejar rastro. La angustia y el terror invadieron su ser. Desesperado, comenzó a huir, dejando atrás a su esposa y a su hijo. Intentó escapar a la montaña, a lugares remotos, pero las sombras de la niña lo seguían a donde fuera. En cada rincón, veía su figura, en cada espejo, en cada reflejo. No podía escapar. Finalmente llegó a un pueblo pequeño en el que pensó que podría estar a salvo. Allí, en el borde de la nada, pensó que encontraría refugio, pero no. A medida que se internaba en la casa de huéspedes, la sensación de que alguien lo observaba se hizo más palpable. Fue entonces cuando entendió la verdad. La niña nunca desapareció realmente. Ella estaba dentro de él. Su culpa, su miedo, su paranoia la habían invocado. Y ahora, su alma era parte del contrato que había firmado sin saberlo. Un último mensaje llegó a su teléfono antes de que todo se apagara para siempre. Ya es demasiado tarde, no hay escape. Todos los que han sido fotografiados se desvanecerán, y tú serás el siguiente. La última imagen que capturó fue la suya propia, reflejada en el espejo roto de la habitación del motel. Pero no estaba solo. La niña, con su rostro demacrado y ojos vacíos, estaba detrás de él. Y entonces, todo se desvaneció en la oscuridad.